Desde fuera, el presidente de Venezuela se presenta como un hombre del pueblo, formado en la lucha y el sacrificio. Pero a puerta cerrada, comienza a desarrollarse una historia muy diferente. Desde jets privados y superdeportivos, hasta armarios millonarios, en este video revelaremos cómo el poder se convirtió en riqueza para toda una familia. Número 4. De las raíces obreras al poder presidencial. Antes de que Nicolás Maduro se convirtiera en el hombre más poderoso de Venezuela, su historia comenzó lejos de palacios, vehículos de lujo o villas en el extranjero. Nació el 23 de noviembre de 1962 en un barrio obrero de Caracas, una zona caracterizada por viviendas modestas, ingresos inestables y fuertes lazos comunitarios. Su familia no heredó riquezas, tierras ni imperios empresariales. Lo que heredaron fue ideología. El padre de Maduro, organizador sindical, vivió en un mundo donde la lealtad política importaba más que el dinero, y esa creencia moldeó a Maduro mucho antes de que siquiera imaginara la riqueza personal. El punto de inflexión llegó en 1989, cuando su padre falleció repentinamente. Con tan solo 26 años, Maduro perdió su principal ancla ideológica y, con ella, la última barrera entre la fe y la ambición. Amigos de aquella época describieron posteriormente un cambio, en el que la supervivencia y la influencia empezaron a importar más que el simple idealismo. Maduro no cursó estudios superiores ni formación financiera formal. Dejó la escuela sin un título universitario y se incorporó directamente a las redes políticas, aprendiendo el poder por proximidad, más que por teoría. Su primer papel como guardaespaldas de José Vicente Rangel le permitió comprender cómo se tomaban las decisiones a puerta cerrada. Vio que el acceso, no los ingresos, determinaba los resultados. Durante los 1990 segundos que Venezuela atravesó por la turbulencia política, Maduro se adhirió a movimientos de izquierda que priorizaban la lealtad sobre la competencia. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998, Maduro estaba lo suficientemente cerca como para beneficiarse, no financieramente al principio, sino estructuralmente. Se convirtió en parte de un sistema donde la autoridad estatal le abrió puertas que el capital privado jamás pudo. Para cuando Maduro ayudó a reescribir la Constitución venezolana en 1999, sus finanzas personales aún eran limitadas. Incluso años después, su patrimonio neto declarado oficialmente se mantendría ligeramente por encima de los $2 millones, una cifra que incluía propiedades modestas e ingresos declarados. En teoría, esto lo situaba muy por debajo de las élites globales e incluso de muchos políticos regionales, pero esa cifra importaba menos que lo que representaba. Marcó el momento en que el control político sustituyó a la riqueza personal como moneda de cambio. A medida que Maduro ascendía a la presidencia de la Asamblea Nacional en 2005, luego a canciller en 2006 y finalmente a vicepresidente en 2012, el poder se consolidó a su alrededor. Ninguna mansión apareció de la noche a la mañana. Ninguna flota de lujo se hizo pública. En cambio, la influencia se acumuló discretamente, creando una base sobre la que podría asentarse la futura riqueza, no solo para él, sino para toda su familia. Este primer capítulo es importante porque explica todo lo que sigue. Maduro no acumuló riqueza primero para luego buscar el poder. Primero acumuló poder, y la riqueza le llegó después, lenta, silenciosamente y mucho más allá de lo que las cifras oficiales jamás revelarían. ¿Qué crees que fue más importante en el ascenso de Maduro? ¿La ideología o el acceso al poder? Cuéntanoslo en los comentarios. Número 3. Celia Flores, la arquitecta tras el trono. Mucho antes de ser reconocida internacionalmente como la primera dama de Venezuela, Celia Adela Flores ya había forjado una carrera marcada por la autoridad legal, la disciplina política y el posicionamiento estratégico. Nacida en 1956, en el pequeño pueblo de Tinaco, estudió Derecho en la Universidad Santa María, una trayectoria que la situó dentro del marco institucional venezolano, no al margen de él. Estos antecedentes son importantes porque Flores no llegó al poder solo por simbolismo ni matrimonio. Llegó con credenciales, redes y una comprensión de cómo los sistemas legales protegen la influencia a lo largo del tiempo. Su ascenso se aceleró a principios de la década de 2000, cuando obtuvo un escaño en la Asamblea Nacional y rápidamente se distinguió como una figura confiable dentro de la coalición gobernante. Entre 2006 y 2011, Flores hizo historia al ser la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela, cargo que le otorgó control directo sobre las agendas legislativas, las normas de procedimiento y la supervisión interna. Durante esos 5 años, se forjó una reputación de disciplina y lealtad, cualidades esenciales en un entorno político donde la supervivencia dependía de la alineación más que de la visibilidad. En términos financieros, Flores presenta un perfil bien gestionado. Su patrimonio neto declarado supera los $5 millones, cifra que incluye ingresos documentados, propiedades y bienes personales. Sin embargo,
sus apariciones públicas ofrecen pistas adicionales sobre la posibilidad de una fortuna a largo plazo. Flores es fotografiada frecuentemente con marcas de lujo europeas, no como una declaración de moda, sino como una señal de acceso. Su vestuario incluye chaquetas de Dior con precios superiores a $3.000, conjuntos de Dolce y Gabbana que superan los $4.000 y joyas de Van Cleef y Arpels valoradas hasta en $19.000 cada una. Estas prendas no son compras desechables. La joyería de alta gama, en particular, funciona como una reserva de valor portátil, manteniendo la liquidez a través de fronteras y divisas. Más allá de su estilo personal, la verdadera influencia de Flores reside en la coordinación. Ha actuado consistentemente como una fuerza estabilizadora dentro del círculo íntimo presidencial, gestionando las relaciones, protegiendo a los familiares del riesgo institucional y manteniendo la continuidad durante periodos de presión política. A diferencia de las figuras que buscan atención, Flores favorece el control de los procedimientos, prefiriendo las salas de comité y las negociaciones a puerta cerrada a las plataformas públicas. Este enfoque reduce la exposición y maximiza la influencia. Su matrimonio con Nicolás Maduro en 2013, poco después de que éste asumiera la presidencia, formalizó lo que ya era una alianza política de larga data. A partir de entonces, Flores se convirtió no solo en socia, sino en guardiana del capital político de la familia, asegurando que el poder se tradujera en durabilidad en lugar de visibilidad a corto plazo. Rara vez habla públicamente de su riqueza y no se presenta como un ícono del lujo. En cambio, sus decisiones reflejan una estrategia diferente, centrada en la preservación, la discreción y el posicionamiento a largo plazo. En la arquitectura de poder que rodea a la presidencia de Venezuela, Celia Flores no es cómplice. Ella es un pilar estructural, cuya formación jurídica, señalización financiera y moderación estratégica siguen determinando cómo se protege, extiende y mantiene discretamente la influencia. Número 2. Nicolásito, el heredero criado en el poder. Nacido el 21 de junio de 1990, Nicolás Maduro Guerrero, conocido popularmente como Nicolásito, entró en un mundo donde la política no era un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana. Desde su infancia, su entorno estuvo marcado por reuniones, protocolos de seguridad y la constante presencia de la autoridad estatal. A diferencia de los herederos criados en imperios empresariales, Nicolásito creció en el poder político, aprendiendo desde muy joven que el acceso y la proximidad podían ser más valiosos que la riqueza formal. Su trayectoria académica reflejó esta trayectoria. Nicolásito estudió economía, una carrera que se alineaba naturalmente con la gobernanza y los sistemas estatales, más que con la empresa privada. Cuando su padre asumió la presidencia en 2013, su posición cambió casi de inmediato. En 2014, con tan solo 24 años, fue nombrado jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia, cargo que lo colocó dentro de estructuras de supervisión sensibles. El título por sí solo ya tenía peso institucional, otorgándole una influencia mucho mayor de la que la mayoría de las personas de su edad podían acceder, independientemente de su educación o experiencia. 3 años después, en 2017, Nicolásito fue elegido diputado a la Asamblea Nacional, lo que formalizó aún más su papel dentro del sistema político. Su ascenso fue rápido, estructurado y claramente respaldado por las redes existentes. Si bien sus responsabilidades se enmarcaban en funciones administrativas y de supervisión, su nombramiento marcó una clara transición de descendiente de la política a actor político, integrándolo permanentemente al sistema de gobierno venezolano. Paralelamente a este ascenso, desarrolló un estilo de vida que atrajo la atención internacional. A diferencia de otros miembros de la familia que preferían la discreción, Nicolásito se asoció con el lujo y la alta visibilidad. Se le asociaba frecuentemente con superdeportivos de élite, incluyendo un Ferrari 488 GTB valorado en aproximadamente $400.000, un vehículo capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos, y un Lamborghini Aventador con un precio cercano a los $350.000, un modelo conocido tanto por su presencia como por su ingeniería. Estos vehículos no eran señales sutiles, sino declaraciones inequívocas. Sus hábitos de viaje reforzaban esa imagen. Nicolásito volaba regularmente en un jet privado Dassault Falcon 900X, una aeronave valorada en $13 millones, diseñada para viajes intercontinentales de larga distancia con interiores de categoría ejecutiva. Las capacidades del jet permiten vuelos sin escalas entre continentes, eliminando la dependencia de la aviación comercial y garantizando total privacidad. Los costos operativos de este tipo de aeronaves suelen superar los $5.000 por hora de vuelo, lo que sitúa incluso los viajes rutinarios en el ámbito de la movilidad de élite. Lo que distingue al perfil de Nicolásito no es solo el precio de sus activos, sino el contraste que crean. Su estilo de vida es abiertamente moderno, global y visualmente extravagante, diferenciándose de la imagen más sobria que cultivan las figuras más importantes de su entorno.
Este contraste parece intencional. Donde otros conservan su influencia discretamente, Nicolásito la proyecta visiblemente, encarnando una nueva generación moldeada no solo por el poder, sino también por la ostentación. En la estructura familiar más amplia, Nicolásito representa la continuidad a través de la visibilidad. Es la personificación de un legado político que transita hacia una nueva era, donde la autoridad no solo se ejerce, sino que también se ve, se documenta y se recuerda, mucho antes de que sea cuestionada. Número 1. La riqueza silenciosa de los hijos de Celia. Mientras Nicolásito representa la visibilidad y el espectáculo, los hijos de Celia Flores siguen un modelo muy diferente, definido por el silencio, la distancia y la exposición controlada. Walter Jacob Javidia Flores, José Daniel Javidia Flores y Josu Alexander Javidia Flores rara vez aparecen en discursos políticos, ceremonias oficiales o controversias públicas. Sus nombres no están vinculados a cargos gubernamentales ni a papeles televisados. En cambio, su presencia se percibe a través de patrones de movimiento, viajes y consumo que discretamente indican acceso a riquezas que van mucho más allá de los recursos ordinarios. Este contraste es deliberado. A diferencia de la abierta asociación de Nicolásito con los superdeportivos y los jets privados, los hijos de Celia operan bajo el principio de que la baja visibilidad reduce el riesgo. Evitan la atención en redes sociales, mantienen perfiles profesionales imprecisos y limitan sus apariciones públicas en Venezuela. Sin embargo, al examinar sus registros de viajes y gastos documentados, surge una imagen diferente que refleja un estilo de vida firmemente arraigado en el ecosistema global del lujo. Uno de los ejemplos más claros se observó en sus prolongadas estancias en Europa. Durante un solo viaje a París, los hijos de Celia gastaron, según se informa, $45,000 en una estancia de 18 noches en el Ritz París, donde el precio promedio de las habitaciones es de unos $600 por noche antes de impuestos y servicios. Esta cifra no incluye cenas, transporte privado ni compras, gastos que fácilmente pueden duplicar el gasto total en una ciudad conocida por el consumo de lujo. Estos patrones de gasto no indican un capricho puntual, sino una familiaridad con las normas de la hospitalidad de élite. Los viajes de lujo de este tipo cumplen una función práctica. Hoteles de 5 estrellas como el Ritz París ofrecen privacidad, acceso controlado y seguridad discreta, lo que permite a los huéspedes moverse sin llamar la atención. Para las personas vinculadas al poder político, estos entornos brindan protección no mediante la fuerza, sino mediante el anonimato. El personal está capacitado para la discreción, se protege la identidad de los huéspedes y se minimiza la exposición pública. En este contexto, el costo pasa a un segundo plano frente al control. Fuera de Europa, se han observado patrones de viajes similares en destinos de lujo donde predominan las transacciones sin efectivo, los itinerarios gestionados por conserjería y los servicios privados. Estos viajes rara vez generan titulares, precisamente porque están diseñados para no hacerlo. No hay convoys públicos, ni anuncios oficiales, ni símbolos visibles que los vinculen directamente con la autoridad política. Esta ausencia es en sí misma una estrategia. En términos financieros, este enfoque se alinea con la preservación del patrimonio a largo plazo. Al evitar la posesión de activos ostentosos, como superdeportivos o aeronaves matriculadas en bolsa, los hijos de Celia reducen las huellas rastreables. En lugar de activos fijos que invitan al escrutinio, priorizan el lujo experiencial, temporal, móvil y difícil de auditar. Las estancias en hoteles, los tours privados y los viajes internacionales dejan menos constancia permanente que los títulos de propiedad o los registros de vehículos, a la vez que reflejan unos ingresos disponibles considerables. Lo que distingue su estilo de vida no es solo la extravagancia, sino la moderación. Cada decisión parece calibrada para equilibrar la comodidad con la invisibilidad. En familias donde el poder y la riqueza se cruzan, la discreción suele convertirse en el activo más valioso. Al mantenerse alejados de los focos, los hijos de Celia preservan la flexibilidad, minimizan la exposición y garantizan que el patrimonio permanezca protegido no por muros ni dispositivos de seguridad, sino por el propio silencio. En la arquitectura del ecosistema financiero familiar, representan la capa silenciosa, la parte que se mueve libremente porque rara vez se ve y que perdura precisamente porque no se anuncia.